Buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Los saludo desde mi casa, donde estamos queriendo compartir este estudio que estamos haciendo cada domingo desde la iglesia, en la congregación, todos los hermanos juntos, adorando al Señor, estudiando el libro de Primera de Corintios de forma expositiva, en secuencia lineal, versículo tras versículo. Lamentablemente el domingo pasado tuvimos problemas técnicos en el audio y no se pudo transmitir y varias personas y amigos han querido escuchar la enseñanza y no se pudo. Entonces por esa razón nos estamos acá queriendo reunir por este medio para que podamos nosotros subir esta enseñanza y que lleve esta secuencia como hemos venido estudiando estos últimos meses la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les comparto con ustedes la palabra del Señor en el capítulo número 11 de Primera de Corintios y vamos a leer del versículo 4 hasta el 6, que son los textos que vamos a estudiar. Vamos a leer, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Padre bendito Señor, te pedimos en esta noche que nos puedas ayudar a dirigir por medio de tu santa palabra, en el cual necesitamos de tu guianza y que podamos trazar lo mejor que podamos en estos textos tan difíciles, Señor, pero que sabemos que si te pedimos y te imploramos que nos ayudes, sabemos que tú vienes y nos das la luz que necesitamos. Dame la facilidad y la claridad para poder enseñar a los que van a escuchar esta enseñanza, hermanos y amigos, y que también tú les puedas dar la claridad y el entendimiento para aceptar lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Como introducción les quiero compartir, hermanos, que hace algunos años en unas clases de predicación expositiva que da el pastor Steve Lawson allá en el Master Seminary, él en una oportunidad eh, en medio con sus alumnos eh, les quiso compartir un espacio para poder hacerle preguntas libres dependiendo de cualquier tema que sea y él poder responderles. Y uno de esos estudiantes se levantó y le preguntó y le dijo: ¿qué texto consideras que es el más difícil de interpretar? Y Steve Lawson dijo, y cito: indiscutiblemente sería Primera de Corintios, capítulo del 2 al 16, que esa es la unidad de los textos en el cual estamos estudiando. Pero como mencionamos en los domingos anteriores, estamos haciendo esta miniserie del versículo 2 al 16, donde se habla de cómo se debe de conducir el hombre y la mujer en el servicio público. Pero como cada versículo contiene tantas cosas en las cuales debemos de hablar, escudriñar, entonces tomamos la decisión de ir versículo tras versículo en esta unidad, que no están separados cada enseñanza, del versículo 2, del versículo 3
y hoy que vamos a agarrar del versículo 4 hasta el 6. Entonces, en base a eso, cuando le dijo a Steve Lawson que el texto que él consideraba indiscutiblemente el más difícil de interpretar y mencionó a Primera de Corintios capítulo 2 al 16, entonces sabemos que realmente no es algo particular de algún ministro, es algo en lo cual les voy a también a compartir posiciones en las cuales han comentado hombres teólogos, grandes eruditos de la palabra del Señor, también qué posición tienen con respecto a estos versículos. Y en esto me trae a la memoria aquel momento cuando por allá en 1939, poco menos de 2 años antes que la Alemania nazi invadiera a Rusia, aquel primer ministro famoso llamado Winston Churchill dio una declaración en base a Rusia de esa época o en base a la Unión Soviética. Y quiero citar lo que dijo Winston Churchill hablando de Rusia. No puedo predecir las acciones de Rusia. Es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Esa frase que le estoy compartiendo que dijo Winston Churchill sobre Rusia me llamó la atención porque cuando él cita por lo hermético que fue la Unión Soviética y comenta y él describe a la Unión Soviética como un acertijo envuelto entre un misterio dentro de un enigma. O sea, en pocas palabras, quiso decir Winston Churchill sobre la oscuridad y lo poco comprendible de la Rusia. Y en base a eso lo estoy trayendo a la luz porque prácticamente Primera de Corintios, capítulo 11, del 2 al 16, es eso, hermanos. Ese texto, por lo complejo, por lo difícil de interpretar, es donde quiero conectar, como lo dijo Winston Churchill. Este texto es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Y eso es lo que eruditos por siglos, modernos y antiguos, han dicho sobre este texto. Entonces, ¿por qué decimos cosas como esto? Porque si ustedes han venido estudiando con nosotros el libro de Primera de Corintios desde el 2, ¿qué significa, por ejemplo, cuando habla de ponerse un velo sobre la cabeza? ¿Qué significa raparse la cabeza? Hablando con respecto a la mujer. El hombre, si está hecho a la imagen de Dios, pero la mujer hecha para la gloria del hombre, ¿está o no está? Otra pregunta, ¿por qué era inapropiado de una mujer orar con la cabeza descubierta? Esas son preguntas muy válidas que nos hacemos cuando estamos haciendo exégesis del texto. Otra pregunta, por ejemplo, que nos podemos hacer, ¿por qué el cabello largo del varón causa vergüenza? Otra pregunta, ¿la mujer debe cubrirse la cabeza por causa de los ángeles? Dice el versículo 10. Eso es un texto particularmente bastante difícil. Entonces, el reto, amados hermanos, el reto no es solamente interpretar el texto, que de por sí está difícil, pero el gran reto para nosotros como estudiantes de las Escrituras es interpretar el texto para aplicar el texto a nuestras vidas. Eso es que lo hace mucho más complejo, porque sabemos que cuando nosotros estudiamos todo esto, lo que se llama como predicación expositiva, que sabemos que es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Hay que hacerlo en ese orden. Entonces, Primera de Corintios capítulo 2 al 16, y especialmente lo que vamos a estudiar hoy, que es el versículo del 4 al 6, tenemos que leer esos versículos
Tenemos que interpretar o explicar esos versículos y tenemos que aplicar cómo eso se ajusta a mi vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos a eruditos tan grandes a través de la historia hablar sobre este tema, y lo comento porque para muchos es un gran reto y nosotros no somos la excepción. Quiero comenzar citando a este teólogo llamado David Garland. Cito: nosotros solo tenemos suposiciones de estos versículos. Ahora quiero compartirles lo que dijo Gordon Fee, que es un extraordinario exégeta del Nuevo Testamento. Y él dijo, cito: este es un texto tan difícil que ha desafiado a nuestros más grandes teólogos durante muchos siglos. Mientras más te profundizas en este texto, las aguas, en vez de aclararse, se turban más. Verdaderamente, este es uno de los textos más difíciles del Nuevo Testamento. Quiero citarle los del Home Christian Study Bible, Brandon Holman, de la Convención Bautista del Sur, y cito: debemos admitir que no estamos seguros porque no vemos paralelos en otras áreas de la Biblia. Los versículos del 11 al 15 son oscuros. También les quiero compartir lo que dijo Bruce Thielman, que es un gran doctor exégeta, y cito: ninguna interpretación puede ser tomada con tal seguridad en base al versículo 10, y lo que Pablo declara está lejos de ser claro. Los corintios eran los únicos que sí entendían al 100% lo que Pablo enseñó. Otros comentaristas citan y dicen, no hay una total satisfacción para el versículo número 10. La Biblia de la Reforma de el presidente editor de esa Biblia, R.C. Sproul, citaron, muchas interpretaciones han dado para este texto, pero todo queda en especulaciones. Y les comparto otra cita nuevamente de David Garland, cuando él dijo, Pablo es enigmático porque no explica del por qué el hombre no debe de cubrirse la cabeza. Al final, hermanos, después de estas pocos comentaristas y exégetas que les he compartido, al final estos hombres de Dios están todos con las manos en los bolsillos, otros rascándose la cabeza y diciendo sencillamente y en pocas palabras, no sabemos. Podemos hacer suposiciones, podemos ver el contorno a estos versículos donde podemos traer el contexto histórico, contexto social, contexto geográfico, contexto religioso, y podemos solamente tratar de unir todo para tener una conclusión de qué es lo que está pasando en estos versículos. Entonces, antes de seguir, para comenzar con el versículo número 4, quiero dar, hermanos, de verdad, con toda humildad y decirles que mi intención no es ser un predicador que diga lo he encontrado. No, hermanos. Con esto quiero decir sencillamente que yo también me uno con estos hombres de Dios, en decir sencillamente que es difícil llegar a una interpretación, eh, y que el Señor nos guíe y que nos ayude para poder tratar de explicar lo que más podamos para que cada uno de ustedes, con la guianza del Señor, puedan tener una posición, porque al final hay que tener una posición, teológicamente hablando. Les quiero dar argumentos a favor y le quiero dar argumentos en contra de los versículos del 4 al 6 sobre el velo, si se debe de usar o no se debe de usar. Comenzamos primeramente con los argumentos a favor. Número 1. Pablo construye
todo el argumento que ve acá en el texto de Primera de Corintios, del 2 al 16, basado a la creación, al Génesis, y no solamente está estancado en la cultura del primer siglo. Eso es interesante. Él va hasta Adán y Eva y enseña que el principio práctico es transcultural. Se sale de la cultura, se transmite en todas las generaciones. Segundo punto de un argumento a favor. Pablo presenta las prácticas de las iglesias de forma plural, extendiéndose más allá de la iglesia particular de Corinto, que está en forma singular. Cuando Pablo dice que esta costumbre de si alguno tiene en contender por lo que él viene enseñando, estos versículos, dice él, ninguna de las iglesias tienen esta actitud de ser contenciosos. Entonces habla de iglesias en plural, donde no solamente se puede hablar en particular con la iglesia de Corintio. Y un argumento a favor número 3, que Pablo argumenta que él no tiene otras prácticas más de las que él ya ha enseñado. No hay más argumento que él no tiene en las prácticas de lo que él ya ha venido enseñando. Y como lo dice en el versículo número 2, cuando Pablo los alaba a los corintios porque los corintios estaban reteniendo las escrituras. Y él los alaba porque así como él se las entregó, así ellos la mantenían. Ahora, vamos a ver también argumentos en contra de no usar el velo. Primer argumento en contra. Y algo interesante, y es que esta práctica, hermanos, no se ve en ninguna otra parte de las escrituras. No hay otro texto para iluminar, no hay otro texto para confirmar esta práctica. Entonces, lo ideal, hermanos, para nosotros interpretar estos textos o otros textos de las escrituras, hay un principio hermenéutico que es que los más oscuros, los textos más oscuros, se interpretan a la luz de los textos más iluminados. Y esos iluminados, lógicamente, le arrojan luz a los textos más oscuros. Entonces, en base a eso, enfatizo, la idea de interpretar un texto bíblico es que queremos ver un patrón elemental que se ve en el Nuevo Testamento. ¿Qué patrón es ese? Ese patrón, por ejemplo, es Juan capítulo 13, versículo del 4 al 10. ¿Qué es lo que narra esos textos? Juan 13, del 4 al 10. Bueno, parafraseando el texto, resumiendo el texto, lo que habla es de lo que hace Jesús cuando él le lava los pies a los apóstoles. Entonces, hay algo importante con este ejemplo que le estoy dando de Juan 13 del 4 al 10, y es que queremos nosotros ver algo enseñado por Jesús en los evangelios. Queremos ver la práctica de lo enseñado de Jesús en el libro de los Hechos. Y también queremos ver la explicación de lo enseñado por Jesús, lo practicado en el libro de los Hechos, viendo enseñado y profundizado en las epístolas didácticas. Entonces, en base a eso, de ese principio, es algo en lo cual no vemos del ejemplo que le estoy citando de Juan 13 del 4 al 10, que Jesús lava los pies a los apóstoles. Solamente eso se narra en los evangelios, pero no lo vemos en la práctica en el libro de los Hechos y no lo vemos enseñado en las epístolas didácticas, de tal manera que solamente queda como un caso particular donde el principio claramente lo vemos de servir, que nadie es mayor que otro, sino que estamos para servir a los demás. En base entonces a esos argumentos
a favor y argumentos en contra, es lo que hace complejo interpretar estos versículos, especialmente lo que hoy vamos a estudiar, que es del 4 al 6. Este estudio lo vamos a dividir en dos puntos. El primer punto se llama una práctica inadecuada del varón en el servicio público. Y el segundo punto, una práctica inadecuada de la mujer en el servicio público. Queremos recordar, porque están conectados todas estas enseñanzas desde el versículo 2 va a ir hasta el versículo 16. Aprendimos en el versículo 2 y solamente vamos a recordar, hermanos. Versículo 2, cuando dice la palabra, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Se acuerdan que esa enseñanza la llamamos la necesidad de ortodoxia y ortopraxis? O en otras palabras, la necesidad de mantener la doctrina, de guardar la doctrina, pero también la práctica correcta que conlleva guardar esa doctrina. Luego vimos en el versículo número 3, dice el texto, y lo leo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y ese versículo es tan importante para todo lo que estamos hablando y el esquema de esta unidad de estos versículos, porque es donde nos da Pablo el principio, y llamamos esta enseñanza, el principio de sujeción e igualdad. Que en este mundo, para donde miremos, hay ese principio que proviene de parte del Señor en cuanto a autoridad y subordinación. Autoridad y subordinación. Un mundo sin autoridad y sin subordinación es una anarquía total. E incluso en la última parte o en la última oración de ese versículo 3, cuando dice que Dios es cabeza de Cristo, nos lleva rotundamente a la doctrina de la Trinidad de Dios, de cómo es que se relaciona las tres personas de la Trinidad de Dios, sabiendo de que el Padre es igual al Cristo, que Cristo es igual al Espíritu de Dios, pero que al mismo tiempo como personas diferentes dentro de la Trinidad de Dios, Cristo como Hijo encarnado en este mundo cuando vino, Él se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. Y eso no va contra la enseñanza de la cristología de que Cristo sea inferior, sino que sabemos que en esencia el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu de Dios es eterno. Hay coigualdad, pero como hijo, Él se somete a su Padre en amor. Y eso es en lo cual Pablo nos está enseñando para que entonces el hombre se sujete a Cristo, que la esposa se sujete al esposo. En ese sentido, en la esencia de que el hombre y la mujer son iguales, pero hay ese principio de sujeción. Eh, y en base a eso, hermanos, entonces, sabemos entonces que comienza con la alabanza por retener la doctrina. Luego se introduce el pero, que es para el contraste de enseñar el problema que se está viendo en estos versículos bíblicos, que comienzan con el capítulo 11 y va hasta el capítulo 14 del versículo 40, que son tres problemas elementales en la asamblea pública. El primero es lo que estamos estudiando, cómo funciona o cuál es el rol del hombre y la mujer en la asamblea pública. Y luego proseguimos al versículo 17, donde comienza a hablar sobre cómo la iglesia estaban actuando en la asamblea pública con respecto a la cena del Señor, que lo estaban haciendo de una forma desordenada. Y tercero, vemos cómo la iglesia de los Corintios tenían los dones que el Señor había dado, pero lo estaban practicando de una forma totalmente desordenada, caótica y con problemas de mal testimonio, incluso para con los de afuera, para con los gentiles. Ahora entonces, Pablo quería que entendieran que ellos, los corintios,
no comprendían que el principio de autoridad y la subordinación está en Dios, que la autoridad y la subordinación está también en la iglesia, que la autoridad y la subordinación está en la familia. Y los corintios no entendían eso. Por eso el versículo 3, como le dije, es fundamental para nuestro estudio. Ahora, cuando vienes a la iglesia, cuando venimos nosotros a congregarnos en el día solemne, el día del Señor, tienes que ver de forma muy clara que esa autoridad y esa subordinación se tiene que reflejar, se tiene que detectar, se tiene que ver. La iglesia no puede ser unisex. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que se deben de distinguir los roles entre el varón y la hembra. ¿Ok? Se deben de distinguir los roles. Y estamos en un tiempo tan delicado donde el mundo feminista y el mundo machistas se han encontrado, han explotado como un volcán y sencillamente esto se está impregnando cada vez más en la iglesia donde los roles del hombre y la mujer no se están diferenciando y sencillamente consideramos totalmente este caos que hay con respecto a mujeres que sirven como pastoras en una congregación, cuando es algo en lo cual la palabra no ha llamado que ese es el rol de una mujer, porque es un puesto de autoridad. Y también eso ocurre cuando la falta de hombres bíblicos no realmente toman la posición de asumir la responsabilidad como cabeza y como autoridad en la iglesia. Entonces, el problema es grande. El problema no es algo pequeño. Entonces, el hombre, quiero también decir con esto, el hombre y la mujer son iguales en la creación. Para que no crean que estoy creyendo o que la iglesia bíblicamente cree como que la mujer es inferior. Nosotros no creemos que la mujer sea inferior. El hombre y la mujer son iguales en la creación, así como el ejemplo que les di que menciona en el versículo número 3, así como Cristo en la esencia es igual al Padre, pero en subordinación el Hijo se somete al Padre. De igual manera, el hombre y la mujer es en esencia lo mismo, es la humanidad, la creación a imagen y semejanza de Dios. Son iguales. El hombre y la mujer son iguales en la salvación. ¿Sí? En la salvación, el hombre y la mujer son iguales. Acaba el primer punto para aclarar. Pero el hombre y la mujer no son iguales en el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado roles diferentes entre un hombre y una mujer, como pasa en el hogar o como debería de ocurrir en el hogar. Cuando vienes a la adoración pública, tienes que ver un dominio general, tienes que ver la influencia que los varones están sirviendo. Tienes que ver también la subordinación femenina en el servicio. Con eso no quiero decir que o el igual para ver cómo es que se ve el hombre sirviendo y cómo la mujer se subordina en el servicio es que los hombres se sienten a la derecha y las mujeres a la izquierda. No estamos hablando en cuanto a una aplicación de esa manera equivocada. Lo que queremos sencillamente es que los roles que Dios está llamando, como lo llama en el versículo 4, es cuando se va a orar, cuando se va a profetizar, entonces tiene que estar realmente marcados esos roles y quién lo puede hacer. Entonces, esto es una marca de una iglesia bíblica. Esto es la marca, diferenciar los roles masculinos y femeninos dentro del ministerio, dentro del hogar, dentro de la sociedad, es una práctica de una iglesia bíblica. Ahora, nos vamos al versículo 4, porque es acá donde comenzamos a ver el problema que Pablo quiere y desea eh, arreglar, corregir, ordenar.
Dice el versículo 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Entonces, el apóstol establece un contraste entre el varón y la mujer, y en la práctica de la oración y la profecía. Ahora, con esto sencillamente quiero decir, ¿qué es lo que entendemos con profetizar? Quiero solamente dar una pequeña, digamos, argumento de a qué se refiere para no estancarme en eso y por poder desglosar todo esto lo que nos viene diciendo Pablo hasta el versículo número 6. Por ejemplo, la profecía aquí, la profecía aquí, lo que menciona Pablo que el hombre debe hacer y la mujer también lo está practicando, porque está muy claro en el texto, la profecía aquí pudiera referirse al ejercicio del don profético, mediante el cual lo habían recibido y podían comunicar un mensaje del Señor para toda la iglesia, no en el sentido como un predicador expresando la palabra ya revelada a la congregación en un puesto de autoridad. Este don no era aplicable al sentido de profecía, como les digo, como lo ejercían los apóstoles y los maestros, sobre el que se asentaba la revelación, ¿verdad? La enseñanza, la profecía de los apóstoles era escritura inspirada por parte de Dios, una revelación del fundamento doctrinal para la iglesia. En ese sentido, la profecía que eh, conllevaba a los apóstoles es muy diferente a la profecía como lo estaban haciendo en ese entonces del primer siglo con este don de profecía. Entonces, cuando hablo de este don dado a un contado de número de creyentes, deja de estar operativo cuando el Nuevo Testamento se ha escrito. Sabemos que cuando el canon se cierra, el canon bíblico se clausura en el libro de Apocalipsis, no es posible añadir nada más al escrito bíblico. No hay más profecía nueva en ese sentido. Pero en el contexto que estamos leyendo acá en Primera de Corintios, en el tiempo que estaba Pablo teniendo esta relación y corrección a la iglesia de los Corintios, el don era en un sentido especial. En los capítulos sobre el culto público, profetizar tiene que ver con hablar a los hombres para edificación, con una palabra que Dios le estaba dando a un hombre o a una mujer para edificación a la iglesia, de consolación. Por eso es que dice en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, no se trata de la enseñanza a la iglesia como un pastor en una congregación, porque eso es muy claro en el capítulo 14, lo que la mujer no debe de hacer, sino palabras de edificación para la congregación. Entonces, eso es importante digamos, denotar esto para ustedes, que puedan entender la profecía de lo que hace un predicador al don específico y particular que se estaba ejerciendo en la iglesia primitiva, pero que ya ese don en particular, como el don de lenguas, como el don de sanidades, se cesó en el primer siglo, hermanos. Ahora, algo también para poder comenzar a estudiar y comprender sobre el cubrimiento de la cabeza es entender si acá la cabeza que se menciona en el versículo número 4 se está refiriendo a cabeza literal o es una cabeza metafórica. Y eso es lo que lo hace difícil, hermanos. Esto es nuevamente lo que lo hace difícil interpretar sobre las dos aplicaciones a la palabra cabeza. Por un lado, podemos nosotros entenderlo de una forma literal, de una forma metafórico también, de una forma con la cual sabemos que se está refiriendo a una parte de nuestra anatomía o es algo en lo cual quiere denotar lo que hablamos en el versículo número 3 en cuanto a una autoridad. Entonces, en el versículo 3 es mucho más claro que el uso de la palabra cabeza es metafórico, denotando que
que es cabeza, denotando que da dirección, que es responsable, que da liderazgo, que gobierna, etc. Entonces, el principio teológico de la cabeza se establece como base en el versículo 3, porque en el versículo 3 cuando se habla que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Dios es la cabeza de Cristo y que el hombre es la cabeza de la mujer, por su misma contexto literario, nos está diciendo que ahí está aplicando la palabra cabeza de forma metafórica. Entonces, en ese sentido, es importante que el principio teológico de la cabeza se establece como base desde el fundamento número 3 para la explicación a continuación de la cabeza descubierta y cubierta que se mencionan desde el 4 hasta el 6. Entonces, por el desarrollo del argumento, porque como dice el versículo del 4 al 6, porque es vergonzoso, afrenta su cabeza, que es lo mismo que avergüenza, deshonra su cabeza, cubrirse el hombre con un velo, dice, y lo contrario, el contraste es si la mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, es mejor que se rapara la cabeza. Entonces, sabemos que rapar la cabeza de forma metafórica no tiene sentido. Entonces, está hablando ya más de en un sentido literal en el versículo 5 y 6. Entonces, por el desarrollo del argumento y como el propio contexto nos da luz de cómo interpretar cabeza en los versículos del 4 al 6, entonces es donde vamos nosotros a tomar la línea literal. Versículo 3 se aplica a la cabeza de forma metafórica, donde da a entender que está hablando de autoridad. Pero en los versículos del 4 al 6 lo estamos interpretando que está hablando de la cabeza literal. ¿Por qué? Porque se mencionan que también hay dos elementos prácticos en lo que se envuelva sobre el cubrir. ¿Cuáles son esos dos elementos prácticos? Que eso solamente se debía hacer era en la oración y la práctica. Perdón, en la oración y en la profetización. Y la oración y la profetización no es algo metafórico, algo alusivo, no, era prácticas literales que hacen la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué son? Orar y profetizar. Ahora, también lo estamos tomando de forma literal porque del 2 al 16 de nuestro capítulo 11 está dentro, como le digo, de esta unidad que termina hasta el capítulo 40, capítulo 14, versículo 40, y se menciona 3 puntos lo que Pablo apunta para corregir los problemas en la iglesia. Recuerde que hace rato se lo mencioné. ¿Cuál es el primer problema? Bueno, cómo se debía de orar y profetizar en público el hombre y la mujer. Segundo, cómo se debía de tomar la cena del Señor en la reunión de la congregación pública. Y tercero, cómo se debían de usar los dones del Señor en el servicio público. Entonces, son problemas de cómo que la iglesia no estaban realmente practicando las doctrinas de la forma correcta. Es obvio que Pablo en el versículo 4 primero ocupa la palabra cabeza, que en el griego significa kefale, en un sentido literal. Y después va Pablo a oscilar y va a cambiar en su doble sentido del vocablo cabeza entre literal y metafórico. Entonces, en este texto es claro que al orar, es claro que al profetizar, el hombre del siglo I no afrentaba su cabeza o no avergonzaba su cabeza literal, sino en el sentido metafórico deshonraba a quien era su autoridad. Para el hombre es Cristo. Entonces, el varón avergonzaba o deshonraba a Cristo como su cabeza. Pero al mismo tiempo, Pablo destaca que cuando el hombre venía a orar, cuando el hombre venía a profetizar en el servicio público, tenía que cubrirse la cabeza. Ahí está aplicado en el sentido literal. Tenía que cubrirse su cabeza. Entonces, a diferencia de la segunda oración del versículo 3, si lo están viendo en sus Biblias, hermanos, el varón es la cabeza de la mujer, ¿cierto? Donde hay una clara expresión de quién?
de un esposo y una esposa, porque no podemos decir que el hombre es cabeza de todas las mujeres. No. Y ahí es donde vamos a Efesios 5:22, porque Efesios 5:22 nos da luz con el sentido de cabeza y los roles del esposo y la esposa. Efesios 5:22 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, las casadas están sujetas o subordinadas o, me explico, entregadas a sus maridos como lo hacen al Señor. Entonces, la sujeción de las esposas a Cristo está presentado como una analogía real para presentar la sujeción que debe de tener la mujer, la esposa, al esposo. Entonces, la mujer corinta no tiene problema, en su contexto primario, la mujer corinta no tiene problemas en sujetarse a Cristo, como se refleja en el versículo 22 de Efesios 5. La esposa en Corinto no tiene problema con entender el orden de la autoridad y subordinación. La esposa en Corinto tenía problemas era en aceptar esta realidad. Entonces, sujetarse a Cristo, escúchenme bien, sujetarse a Cristo, podrá decir la mujer, pero no al esposo, se vuelve una paradoja. Se vuelve una paradoja. Porque es lo mismo como muchos han llegado a afirmar cuando dicen, por ejemplo, yo creo en Cristo, pero no en la Biblia. Yo creo en Cristo, pero no en la Biblia. O es lo mismo como otros dicen, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia, porque están llenos de hipócritas, dicen. Entonces, eso se convierte en una paradoja, ¿sí? Entonces, acá también quiero usar, y yo creo y considero que es válido en cuanto al principio, es válido usar Romanos capítulo 13. Si usamos Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2, ¿verdad? Y sabemos que el contexto es que está hablando que debemos sujetarnos a los gobiernos, a las leyes, a lo que están en posición de autoridad, pero como les digo, el principio de la autoridad, el principio establecido de la autoridad por Dios, que es transcultural, es totalmente clara y aplicable para nuestro contexto. Que estamos hablando es de subordinación. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 13, del 1 al 2? Leo, sométase toda persona a las autoridades superiores, por así decirlo, las cabezas. Ahí está, puedo usar la palabra cabeza en el sentido metafórico. Sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ahora voy a introducir Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza. Ahí está la palabra cabeza que vale en el sentido metafórico, que representa autoridad. Efesios 5:23, y repito nuevamente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ese principio está en nuestro texto de 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, en el versículo 24, de ahí mismo de Efesios 5, Pablo vuelve a enfatizar el por qué debe de sujetarse la esposa al esposo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Son textos paralelos con respecto al principio de la subordinación. Ahora, en base a eso, me he dedicado bastante tiempo para dar
toda esta introducción, el contexto de los versículos del 2 al 3 y ahora estamos entrando al versículo 4 hasta el 6, quiero mencionarles algo importante con respecto al contexto cultural, porque también está jugando un papel muy importante el contexto cultural de cómo se mostraba esta subordinación del hombre para Cristo y de la mujer para con su esposo. En Corinto, ¿sí? La iglesia de Corintio, que era un lugar multicultural. Atención con esto. Un lugar multicultural. Porque la iglesia estaba conformada, amados hermanos, la iglesia estaba conformada con miembros que tenían aproximadamente entre 3, oscilaban a 5 años de recién convertidos. Y es lógico que muchas prácticas paganas, ellos la traían a la iglesia. Eso es algo que todo lo, todo lo tenemos. Estamos recién convertidos, traemos muchas cosas extrañas, cosas aprendidas. Ahora, cuando nos referimos nosotros a los paganos, a los gentiles en Corinto, pensamos que todos son iguales y todos tienen el mismo concepto cultural y todos hablan lo mismo y todos tienen sus mismos, por así decirlo, reglas y patrones. Pero debemos de recordar que no todos los que estaban en Corinto eran griegos. Habían egipcios, habían etíopes, habían judíos, habían personas de Asia Menor, habían romanos, etcétera, etcétera. Era una sociedad multicultural. Y cada uno de estos grupos tienen, atención, cada uno de estos grupos tienen sus propias costumbres en lo secular de sus vidas e incluso en sus religiones paganas. Y eso es algo muy comprendible. Si vemos hoy en día personas de cualquier parte del mundo, de otros países, tienen sus costumbres y sus tradiciones seculares y religiosas. Entonces, hermanos, dado que la cabeza masculina cubierta era un comportamiento ritual, pero también normal en el paganismo del mundo antiguo, especialmente cuando hablamos del paganismo, especialmente de la cultura romana. Para cuando ellos oraban a sus deidades, cuando ellos, y atención con esto, cuando ellos hacían profecía, hablando en el término pagano, profecía, oraban y hacían sacrificios religiosos, el romano se cubría la cabeza. ¿Ok? Algunos suponen que la tradición cristiana estableció una práctica única en contraste para luchar contra esta forma visible de la devoción pagana, por ejemplo, el de los romanos. Entonces, parece que lógicamente en este punto llegan hermanos etíopes, llegan hermanos romanos, llegan hermanos de Egipto y llegan a la iglesia para aprender de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y entonces, al mismo tiempo vemos que hay un choque de costumbres, ya que los hombres oraban con la cabeza cubierta en la práctica romana. Y ellos dirían, pues así lo hizo mis abuelos, así lo hizo mis padres, pues así también lo hago yo y lo hace la sociedad en la cual yo me crecí. Entonces, es también claro entender que esa práctica de cubrirse la cabeza también lo hacían los judíos del primer siglo, que oraban en sus, digamos, rituales o en sus oraciones en las sinagogas. Ahora, los judíos siempre llevaban cubierto la cabeza, siempre, en la sinagoga o en el templo, porque era una señal de reverencia. Ahora, entre los griegos, solamente los esclavos llevaban cubrecabezas y la cabeza descubierta para la cultura griega, en la cabeza descubierta era un signo de libertad, era un signo de autoridad y en este punto Pablo le dice a los corintios,
simplemente que sigan su costumbre, que era aparecer con la cabeza descubierta. Y para ellos adorar con la cabeza descubierta indicaba respeto, indicaba reverencia por Dios como gobernante y como rey. Entonces, mira, le quiero dar otro ejemplo de lo que significaba usar velo en el sentido metafórico. Y esto ya no en el contexto griego, sino en el contexto judío. Y si quieren van conmigo, me acompañan en Segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 16. Porque ahí, hermanos, van a encontrar cuando dice el texto. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces imagínense esas palabras, no para el griego, sino para el judío, que ellos vienen practicando esta costumbre o esto que se incluso implementó en la ley de poder de cubrirse la cabeza. Segundo punto, nos vamos. En el segundo punto, hermanos, es donde vamos ahora a entrar los versículos del 5 al 6. Este punto, ¿cómo se llama? Una práctica inadecuada de la mujer. Hemos hablado del hombre, para que no crean que acá solamente está basado es hacia la mujer, no, era un desorden en los roles de la iglesia pública del hombre y la mujer, porque no se distinguían su feminidad y su masculinidad. Dice el versículo 5 y 6. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, no hay pistas en nuestro texto del versículo 5 al 6 el por qué las esposas no lo dice. No dice por qué se estaban quitando el velo. Ese velo era literal, culturalmente lo usaban. La pregunta es por qué se lo estaban quitando. Y es acá donde no voy a decirles es por esto, no. Lo que les voy a decir es posible que sea esto o aquello. La palabra es posible, porque acá es donde ya estoy solamente asumiendo contexto cultural, geográfico y social, religioso, etc. Es posible que el entorno de la casa e iglesia haya borrado esa distinción entre las reuniones privadas y ya una reunión pública, una liturgia como la palabra lo demanda y de reverencia al Señor en el día del Señor, porque eso da testimonio de forma pública a los gentiles. La esencia de la cuestión tenía que ver con los que también deliberadamente se quitaban el velo mientras oraban y profetizaban. También es posible que había algunas que se lo quitaban de forma bastante deliberada. Entonces, debido a que la cabeza de la mujer es el esposo, eso está muy claro en los principios bíblicos, lo está narrando el versículo 3, como la cabeza de la mujer es el esposo, el que una mujer en los tiempos del primer siglo apareciera sin velo sería un acto de rechazo, sería un acto incluso de rebelión público que tendría la mujer con su esposo. Entonces, una mujer que llega a un lugar y no tuviera el velo, hacía o quedaba en deshonra el esposo.
Entonces, entre los pueblos antiguos, hermanos, era costumbre que una mujer de buen carácter, no se presentaba jamás en lugares públicos sin un velo. Sobre estas dos bases, Pablo determinó que si una mujer oraba o profetizaba unas palabras en la asamblea pública, tenía que cubrirse la cabeza. El apóstol le preocupaba tanto conservar la adecuada relación en el hogar como mantener la buena reputación de la mujer cristiana en público. Ambos. Pablo le preocupaba mantener la relación correcta que tenía que haber entre un hombre, un esposo y una esposa en la casa, pero también en la asamblea pública. Por eso compara a la mujer, Pablo, la compara que aparece en público. ¿Qué pasa cuando aparecía en público con la cabeza descubierta? Como dice el versículo 5. Con la que se ha, dice, con la que la compara con la que se ha afeitado, se ha rapado la cabeza. Y acá debemos de mencionar algo tremendo históricamente. Porque eso tremendo que les quiero mencionar es las posibles razones del por qué las mujeres se rapaban la cabeza. ¿Okay? Número 1. Una mujer en el contexto cultural o multicultural en Corinto, primeramente lo podía hacer como una práctica religiosa. Y eso es meramente de la cultura griega. Número 2. La posibilidad de que una mujer se rapara la cabeza era por un hecho de adulterio. Y eso es una práctica judía. Y eso está en Números capítulo 5, versículo 18. Otra posibilidad es que una mujer cuando tenía la cabeza rapada, era porque sencillamente era una prostituta. Y eso viene de la cultura griega. Otra posible razón por la cual una mujer se rapaba o le rapaban la cabeza era porque había una rebelión feminista, como hoy lo estamos viviendo, y eso es algo no nuevo y contemporáneo, y eso provenía de una cultura totalmente griega. Y por último, la última, por así decirlo, hipótesis por qué una mujer podía ser rapada era porque también era una esclava. Una esclava. Y eso también provenía meramente de la cultura griega. Entonces, hay algo interesante que les quiero decir con esto. No queremos ahorita atinar si la mujer es en la cual Pablo se refiere en cuanto a que si no se cubrían el cabello con un velo, es mejor que se rapara. No sabemos si Pablo la estaba comparando era con una religiosa pagana griega, con una mujer adúltera, con una prostituta, con una rebelión feminista o como una esclava. Porque no lo dice el texto. Lo que sí dice es que si no se quiere cubrir, que se rapara. Entonces, con estas 5 hipótesis, lo que les quiero decir es, más allá de que si es alguna religión pagana de adúltero, de prostituta o de rebelión o como esclava, la pregunta es, ¿qué denota estas 5 opciones o estas 5 hipótesis? Y lo que denota estas 5 posiciones es algo negativo. Con eso es lo que quiero concluir hasta esa parte. Es algo negativo. ¿Ok? Es algo negativo que una mujer del primer siglo no usara velo. Es algo que avergonzaba, deshonraba a una mujer, por así decirlo, como decimos en nuestros días, a una mujer decente de casa. Para dar más énfasis a su enseñanza, en el versículo 6 encontramos que hay un verbo presente de doble significado. Hay un verbo presente de doble significado. Cuando dice no se cubre, cubre
un verbo presente con doble sentido, con doble significado, perdón. Hay un verbo presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que está dando la sugerencia que puede ser que esta mujer que no se estaba cubriendo simplemente era indiferente, lo estaba practicando día tras día, pero era indiferente, no tenía un hábito de modestia y sencillamente lo hacía en sus costumbres, las que haya sido. Pero también encontramos que hay un verbo, ese verbo presente en voz media. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que nos indica que esta acción de no cubrirse, este verbo no cubrirse, es persistente y deliberado. Acá denota que también puede ser que sea una mujer que lo hacía de forma indiferencia, le daba igual, o podría ser una mujer que realmente lo estaba haciendo con persistencia, deliberado, con intención de molestar, de incomodar, de mostrar una actitud, puede ser de su posición de mujer feminista, etc. Entonces es interesante que ese verbo de doble significado dé a entender en cuanto que no sabemos cuál sea, si lo hacían de forma indiferente porque no se les había enseñado o realmente lo estaban haciendo con intención. Entonces, en este caso, Pablo habría aplicado una pena severa, sea indiferente o sea intencional de parte de la mujer. Pablo hace una pena severa y alza su voz a ese punto cuando le dice, ok, ¿no quieres usar velo? Entonces, córtate el cabello. Mira dónde Pablo sube su intención en sus palabras. Y puesto que sería una desgracia, lógicamente, ¿verdad? Que ninguna mujer del primer siglo decente desearía raparse la cabeza, porque todas las hipótesis que mencionamos es algo negativo, algo feo, lo que representaba tener la cabeza rapada. Entonces debían de aceptar el uso del velo. El punto es eso, lo que Pablo dice, usar el velo. Entonces, para ir concluyendo con todo lo que hemos venido dando, queremos, hermanos, en una aplicación, ¿cómo va a mí con todo esto? ¿Cómo se aplica esto en mi vida? Para yo como cabeza de mi hogar, mi esposa como la mujer que tiene que subordinarse al esposo en el sentido bíblico. ¿Cómo se aplica esto? Entonces, quiero decirle a ustedes, hermanos, que hay diferencia entre principios y costumbres. Y eso es en lo cual que tenemos que tener mucho cuidado. Ese cuidado en cuanto a marcar qué son principios que se salen de la cultura y se vuelve transcultural y qué es lo que debemos dejar atrás como algo cultural y costumbre de la época. Queremos aprender realmente a aplicar el principio y dejar la costumbre, porque hoy en día muchas iglesias, lamentablemente, a veces cuando no se hace la exégesis o el estudio o se traza bien la palabra de Dios, podemos fácilmente llegar a aplicar en nuestros días una costumbre de hace de 2000 años atrás, sin que esa fuera realmente la intención. Entonces, les quiero dar ejemplos de costumbres. Les quiero dar ejemplos, pero cuando les voy a mencionar estas costumbres, queremos extraer de esa costumbre el principio. El principio. El primer ejemplo está en Primera de Pedro 3:6. Primera de Pedro 3:6. Dice la palabra de Dios. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, miren lo que nos está diciendo el texto acá en 1 Pedro 3:6. Que Sara obedecía a Abraham, su esposo. Ahí está al principio. Sara se sujetaba a su esposo. Y dice que lo llamaba Señor. Ahora, como les he venido diciendo, hermanos, queremos ver una doctrina enseñada por Jesús, practicada en el libro de los Hechos y explicada en las epístolas, para poder tomarlo como
un principio y aplicarlo a la iglesia. Entonces, es muy fácil ver acá lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 6 y podemos llegar fácilmente a la conclusión, ¿sabe qué? Yo llego a la casa y le digo, ¿sabe qué, mi esposa? De a partir de ahorita, como dice Primera de Pedro 3:6, si tú quieres subordinarte a la cabeza como esposo y hombre que teme al Señor, y tú que temes al Señor te lo vas a hacer, también me tienes que llamar Señor. Entonces, eso, hermano, sería algo a veces, de repente, en nuestro contexto cultural extraño, porque ya hoy en día eso no se practica. Pero en los tiempos de Sara y Abraham, eso sí se practicaba de esa forma, llamando al esposo Señor. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que acá vamos a extraer el principio, pero vamos a dejar atrás la costumbre. ¿Cuál es el principio? Subordinación. Y dice en el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, como esposa, ayuda idónea. No es que el esposo es un dictador, no es que el esposo es un ultrajador, no es que el esposo es un hombre déspota, no, no, cuando hablamos de cabeza es porque es un hombre responsable. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y dice la palabra que Él ama a la iglesia con todo su ser, que Él dio su vida por la iglesia. Entonces, la cabeza, el hombre, cuando entendemos que somos cabeza, da una connotación y es lo mismo que decir que Dios nos está haciendo responsables de nuestras esposas. Y la palabra lo dice, tenemos que santificarlas en la palabra. Entonces, no en el sentido negativo. Y aclaro eso, hermanos, porque como estamos en este tiempo donde el feminismo se ha levantado para contrarrestar el machismo, que ambas posturas son antibíblicas, son satánicas, no proviene de la mente y la voluntad del Señor. El feminismo es antibíblico y el machismo es antibíblico. Lo que sí les quiero decir es que la feminidad es bíblica y la masculinidad es bíblica. La mujer debe ser femenina y el hombre debe ser masculino. Importante tener eso, hermanos. Entonces, extraemos rápidamente el principio de 1 Pedro 3:6, es la subordinación. Les voy a dar otro ejemplo. Lucas capítulo 10, del 1 al 8. Dice el texto, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Entonces, esto es un texto también muy claro donde hay una costumbre, pero también hay un principio, lógicamente. La costumbre es que en esos tiempos, cuando las personas salían de una ciudad a otra, era normal llegar a una casa, tocar la puerta, te abrían, te recibían, te lavaban los pies, te lavaban las manos, comías con ellos, podías compartir un día o 2 días y te ibas. Hoy en día, a ir a evangelizar de esta forma, es decir, esto es lo que el Señor demanda, ve como misionero para África, ve de misionero para China, ve de misionero para Afganistán, etcétera, y sabe que no vas a llevar nada, porque dice que ni zapatos puedes llevar. Y si el Señor prospera tu camino, Él te va a proveer en cada caso. Entonces imagínate que yo llegue por acá por las calles en Los Ángeles y comienza a entrar a una casa y abra la puerta sin avisar y entre. Es muy fácil llegar a la conclusión que no voy a salir de la primera casa. Lo primero es que van a llamar a la policía, van a decir por traspasar propiedad privada y ahí llega todo, hermanos.
Entonces, es muy fácil llegar a sacar la costumbre y aplicarla, donde esto es algo en lo cual hoy en día no se está practicando. Entonces, la pregunta es, la sujeción, que dice del 4 al 6, hermanos, la sujeción de la esposa al esposo o la subordinación. Pregunto, ¿es cultural del primer siglo? Un creyente puede decir, sí, hermano, perdón, un no creyente va a decir, claro, eso es algo de la época de los cavernícolas, que las mujeres se sujetaban a sus esposos. Hoy en día no. Y créanme que hoy en día muchos creen que una esposa se debe sujetar al esposo, lo ven como que es algo machista, que no es así. Entonces la pregunta es, ¿la sujeción de la esposa al esposo es cultural del primer siglo? Y la forma como se mostraba esa subordinación de esa época era con el velo. Voy a hacer otra pregunta. La subordinación de la esposa hacia el esposo es transcultural porque es un principio, pero ¿será que puede variar de cultura a cultura cómo se muestra, cómo se hace visible públicamente? Eso es interesante saber, porque queremos saber si es los versículos del 4 al 6 sobre el velo. ¿Será que el principio es lo que hay que aplicar de generación en generación, pero culturalmente, que es donde entra y es donde está la discusión sobre el velo, si lo aplicamos también o es algo que ya lo dejamos del primer siglo, pero la subordinación sí lo mantenemos de generación en generación? Entonces, como es una pregunta difícil, y en esto es donde espero que el Espíritu de Dios dé convicción a ustedes, quiero solamente terminar con dos citas. La primera cita es con John Hasner y la segunda cita es con el pastor y hermano que ya varios años partió con el Señor, el doctor R.C. Sproul, para saber cómo interpretamos el texto, cómo mostramos públicamente la subordinación, cómo debemos de hacerlo en la iglesia, en la congregación. Entonces comienzo con la cita de John Hasner y cito, él dijo, la subordinación es un principio transcultural y el cubrirse la cabeza con un velo era costumbre. Ahora, mira lo que él dice. En contraste, cito lo que dijo R.C. Sproul y dijo, la subordinación es un principio transcultural. Hasta ahí va de acuerdo con John Hasner. El principio es transcultural. Pero él dijo, pero el cubrirse la cabeza con un velo, dijo, es un principio transcultural. O sea que también se debe de aplicar en cada generación. Es la convicción que tenía el hermano R.C. Sproul. Entonces, hermanos, con esto, trayendo todas estas evidencias culturales, sociales, las posibilidades en cuanto a todo lo que les mencioné, hermanos, espero que realmente el punto de las enseñanzas que podamos nosotros extraer de cómo yo, como hombre, como varón, voy a mostrar públicamente que yo estoy subordinado a Cristo. Y yo sé que en parte de eso un velo públicamente, mi convicción, para muchas personas eso no va a dar ningún sentido. Puede ser que mi subordinación es con mi ejemplo, con mi testimonio, con ser cabeza, en cuidar, santificar a mi familia, en proveer a mi familia, en vivir como un hombre y cada día tener más el carácter de Cristo. Y vamos hacia la mujer. Si una mujer, una esposa, llega con la convicción
de que a la hora de ir al servicio público, en el momento de la oración, tiene la convicción de cubrirse la cabeza, que lo haga. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la palabra dice que todo lo que hagamos, dijo Pablo, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con fe. Y si no lo hacemos con fe, es pecado. Y si una mujer tiene la convicción que ama al Señor y ama a su esposo, y es una mujer que se subordina a su esposo, y lo hace, en muchas maneras se ve, pero no considera que cubrirse la cabeza, perdón, no considera que cubrirse la cabeza es una señal de subordinación, sino es con respecto a, por ejemplo, como muchos hermanos han expresado que hoy en día de repente una señal de subordinación es como un anillo de matrimonio, que eso representa que estoy casado, que no soy un hombre que estoy disponible para otras mujeres, que mi esposa no está disponible para otros hombres, pero que el anillo, sabemos que eso tampoco no es una expresión que yo soy invencible en el sentido de que yo puedo tener el anillo, pero mi esposa, perdón, puede tener el anillo, pero sabe que en la casa ella mantiene su posición, ella es rebelde, ella no cree en la sujeción. Entonces, ¿de qué vale tener un anillo, pero realmente tiene una actitud no sujeta al esposo? Porque ella se debe sujetar al esposo como también lo tiene que hacer para con Cristo. Si no, se vuelve, como le dije anteriormente, una paradoja. Entonces, solamente les digo, hermanos, la conclusión que lleven a tener es, si consideran que el principio de la subordinación es transcultural y que el cubrirse la cabeza quedó como una costumbre hace 2000 años. O como dijo Sproul, que la subordinación es un principio transcultural, pero que el cubrirse la cabeza también es transcultural y hay que hacerlo. Con esto les digo y finalizo. Si vamos a una iglesia y donde es una iglesia que las mujeres usan el velo, tú si vas a esa congregación, por amor a ellos, debes tú ponerte en ese nivel. Y si vas a otra congregación donde no lo haces y tienes la convicción de no hacerlo, pues no lo hagas. El punto que al final es, hermanas y hermanos del Señor, que el Señor les dé la convicción de estos versículos del 4 al 6 de cómo nosotros aplicarlos a nuestra vida. Es sumamente difícil, no es un texto como otros que donde están con mayor claridad para tener una posición mucho más clara, y por eso, hermanos, en eso es donde le hemos cada día pedido al Señor dirección cuando hemos estado en la iglesia estudiando estos textos bíblicos, al igual como en esta ocasión que cuando no se pudo por la falla técnica con el audio, lo estamos volviendo a grabar para que realmente los que han querido escucharlo pues lo tengan la oportunidad de escucharlo, analizarlo, meditarlo, llevarlo en las palabras, en oración, y que todo lo que hagan sea para la gloria del Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Bendito eres tú, Señor Santo, por los siglos de los siglos. Todo lo que hagamos, todo lo que aprendemos, queremos hacerlo no es con motivo de mostrar superioridad o inferioridad o llamar a aquel más santo o menos santo. Lo que queremos hacerlo es para agradarte a ti, porque queremos tener la convicción que lo que hagamos lo hacemos es para ti. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres nuestro dueño, y lo que nada más anhelamos es poder vivir en el dentro de tu voluntad, bendito Dios. De esta forma nos despedimos. Que tu palabra ha sido de edificación para los que han escuchado esta enseñanza. Todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si el Señor lo permite, nos podemos ver por las redes sociales para el día domingo. Dios le bendiga.